Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Sergio Vidal. Soy el responsable técnico del área de GTLAN en GOTE, en el área de telecomunicaciones. Y lo que nos ocupa esta tarde pues, es contaros un poquito o que tengáis conocimiento de soluciones de conectividad para redes de fibra óptica que promovemos nosotros o que comercializamos en nuestra empresa. Y además que sepáis un poquito parámetros básicos para decidir qué tipo de productos debéis usar en vuestras redes de fibra óptica y que conozcáis también un poquito el evolutivo de estas redes de fibra óptica en los sectores residenciales, comerciales y industriales, ¿vale? Que son, entiendo, los sectores en los que os soléis mover vosotros. Vale. Creo que en la recámara ahí está mi compañera Teresa Castañeda, que os puede ir respondiendo a alguna consulta si tenéis alguna duda sobre alguna transparencia en concreto, sobre algún producto en concreto. No sé si a través del chat, porque hemos tenido una incidencia técnica en última instancia, pero si no podéis abrir el micrófono y aunque me cortéis a mitad de presentación, pues resolvemos la duda en el acto. ¿De acuerdo? Pues para los que no conozcáis la empresa de GOTE o la marca GTLAN, pues un poquito, un breve resumen de lo que somos. ¿Vale? Somos una empresa que apostamos por el canal de distribución, ¿vale? Nuestros productos se venden a través de canal de distribución. Y gracias al background tecnológico que poseemos en nuestros trabajadores, pues son personal técnico, pues hemos desarrollado o estamos desarrollando en nuestra empresa pues 5 líneas de negocio diferentes para bicicletas, iluminación, tratamiento de piscinas, telecomunicaciones y purificación de aire, ¿de acuerdo? Somos una empresa consolidada de más de 38 años de antigüedad, con sede en Valencia y con cobertura nacional 100%. ¿De acuerdo? Cubrimos todo el territorio nacional. Y bueno, con nuestros sistemas de calidad ISO 9001 y ISO 14001, pues que nos congratulamos de poseerlos. Vale, lo que nos ocupa hoy pues va a ser un webinar de lo que es nuestra gama GTLAN, ¿vale? Que son soluciones en telecomunicaciones. Hoy vamos a hablar concretamente de fibra óptica, pero que sepáis que tenemos todo tipo de productos para telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Pues ahí en la transparencia lo podéis ver, pues cables, electrónica de red, equipos de certificación de telecomunicaciones, equipos de comunicación de cabeceras, de usuario final, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también somos distribuidores de productos de ciertas marcas de prestigio, como pueden ser Prysmian, Belden, D-Link, Ideal, SAIS y UPS, perdona, Delta quería decir, Dimo, FAPEL, Huawei, ZTE, etcétera. ¿De acuerdo? Durante la sesión de hoy, pues lo que os comentaba, vamos a conocer diferentes casuísticas de las redes de fibra óptica en los sectores comerciales, residenciales e industriales. ¿De acuerdo? Esto es el índice y vamos a empezar por las soluciones residenciales. De acuerdo. ¿Qué tecnología se usa en las soluciones residenciales o en las redes de fibra óptica residenciales? Se utiliza lo que conoceréis como redes PON. PON es el término que define Passive Optical Network, ¿vale? Una red óptica pasiva, que en definitiva es una red de fibra óptica punto a multipunto formada por divisores ópticos pasivos, ¿vale? Para transmitir todas las señales de comunicaciones desde un punto de transmisión que puede estar en la cabecera hasta los usuarios finales, que serían, cada usuario pues sería un usuario un punto diferente de esa nomenclatura multipunto, ¿de acuerdo? Y en sentido contrario, pues múltiples usuarios envían sus datos o sus peticiones de servicios a la cabecera, ¿de acuerdo?
Entonces, la tecnología actualmente que se está desarrollando en Europa o que ya está consolidada en Europa para redes residenciales son los sistemas GPON, ¿vale? Gigabit Capable PON, ¿vale? Es una tecnología PON capaz de transmitir señales o velocidades al orden de gigabit por segundo. Es una tecnología triple play para voz, datos y televisión. Y básicamente es un encapsulado de tramas IP, ¿de acuerdo? Y de IP, de Ethernet y de voz IP. El alcance de estas redes pues ronda entre los 20 y 40 kilómetros sobre fibras monomodo y tenemos una portadora para las señales de bajada o downstream que trabaja a 2,4 gigabits por segundo y otra portadora a 1310 nanómetros para las señales upstream, ¿vale? Que trabajan a 1,2 gigabits por segundo. Esta tecnología que ya está consolidada desde hace muchos años, pues tiene su evolutiva, ¿de acuerdo? Pues actualmente ya se están evolucionando a las redes XGPON o XGS-PON, cuya diferencia con lo anterior básicamente estriba en que conseguimos velocidades de transmisión pues mayores. Pues, por ejemplo, con las XGPON, el downstream trabaja a 10 gigabits por segundo y el downstream a 2,5 gigabits por segundo y el upstream, perdón, a 2,5 gigabits por segundo, mientras que en XGS-PON tenemos 10 gigabits simétricos para upstream y para downstream. Otra evolución que está en marcha, pues la red Next Generation PON, NG-PON 2. ¿Vale? La diferencia con las anteriores pues, es que utilizan más portadoras para transmitir los datos. Como veíais en la anterior tecnología, pues utilizamos una portadora para el upstream y otra para el downstream. En Next Generation PON pues, se utiliza WDM, con lo cual conseguimos que con varias portadoras llegar hasta los 40 gigabits por segundo simétricamente. ¿De acuerdo? Y por último el RF Video Overlay, ¿vale? Que es una señal de radiofrecuencia de TV analógico digital sobre una portadora óptica 1550 nanómetros. Vale, el RF Video Overlay pues ya es una tecnología que se viene utilizando desde hace años junto con el GPON. ¿Vale? Pues para operadoras que tienen televisión analógica o que incluyen señal de televisión en sus servicios y que esta señal de televisión pues no es digital o no la transfieren como una trama IP. ¿De acuerdo? Aquí abajo veis el espectro óptico, ¿de acuerdo? Donde veis que cada tecnología aprovecha una banda de transmisión diferente, una longitud de onda de transmisión diferente, porque en este momento y en un momento futuro son tecnologías que están destinadas a coexistir. Entonces, hasta que una tecnología no esté obsoleta, no puede liberar su banda de transmisión para que lo ocupe otra tecnología más novedosa. ¿De acuerdo? Aquí en el siguiente esquema, pues veis lo que es un esquema de una red GPON o una red PON en la que compartiría varias tecnologías. ¿De acuerdo? Pongo el puntero láser. Veis que esto sería la oficina central o la cabecera, donde podría tener tanto la tecnología, una cabecera GPON como unas XGS PON o una cabecera Next Generation PON. ¿De acuerdo? ¿Por qué puedo usar varias tecnologías en la misma red pasiva? Pues básicamente porque están utilizando longitudes de onda diferentes para transmitir la información y entonces evito que la información transmitida se solape y puedo utilizar la misma red óptica para, para transmitir mi información con diferentes tecnologías. En el extremo del usuario, pues pondré mi equipo de usuario correspondiente a cada tecnología que esté utilizando. Pues, por ejemplo, si el usuario de esta casa ha contratado una
¿cómo decirlo? Tiene un contrato de 10 gigas simétricos con el operador, pues sé que tengo que darle o proporcionarle ese servicio a través de la tecnología XGS-PON. Entonces tendré que instalarle un equipo o un ONT XGS-PON y a su vez darlo de alta en la cabecera de XGS-PON. ¿De acuerdo? Las redes PON son también, o en las redes PON se encuentran englobadas también lo que conocéis, lo que soléis conocer como tecnologías FTTX, ¿vale? Que al final es el acrónimo para Fiber to the X, ¿vale? Fibra hasta lo que sea. Es el término que se usa para englobar diferentes tecnologías o topologías o arquitecturas de despliegues en las fibras ópticas, en las redes de fibra óptica residencial. ¿Vale? La X significa pues donde termina al final la parte de fibra óptica, porque no todo es fibra óptica. Tú puedes tener una tecnología PON o una tecnología FTTX donde tengas una red de fibra óptica hasta cierto punto, ¿vale? Por ejemplo, hasta la esquina, el FTTC es fibra óptica hasta la esquina, este punto de aquí, hasta este punto de aquí, donde yo pondría mi equipo terminal óptico, y desde este equipo terminal óptico hasta los usuarios finales, pues puedo desplegarlo con otro tipo de medio físico, con cobre, con coaxial o con PLC o con Wi-Fi, lo que corresponda, ¿de acuerdo? Pues lo mismo, la fibra óptica va desde la OLT hasta el equipo terminal de usuario, aquí en la entrada a la zona residencial, por ejemplo, y desde esta entrada a la zona residencial hasta cada una de las residencias de esa zona residencial, pues yo puedo desplegar mi red con cobre, con coaxial, con wifi, con lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el FTTH, que es que realmente la fibra llega desde la cabecera hasta la casa del usuario. Es todo una red de fibra óptica, ¿de acuerdo? El FTTP, FTTP to Premises o FTTH, Fiber to the Home. Y últimamente se está desarrollando pues nuevas tecnologías, esto no para de evolucionar. Y bueno, pues empiezo a oír las siglas de FTTD, que es Fiber to the Desktop, ¿vale? Pues que la fibra no solo, además de llegar al hogar, no solo llegue al hogar, sino además de llegar al hogar, pues que llegue hasta el propio escritorio, ¿de acuerdo? Tener un puerto de fibra óptica en el escritorio o en el despacho o en donde sea, donde yo conecte mi PC, mi teléfono o un punto de acceso con fibra óptica y que tenga eh, el acceso a los servicios de mi operadora, ¿de acuerdo? Pero no solo paramos ahí. Esto puede continuar y se sigue inventando siglas y siglas y siglas, porque ya veréis a medida que vayamos avanzando en la presentación que la evolución de este tipo de redes de fibra óptica pues es llegar hasta cualquier sitio, ¿de acuerdo? Por eso os pongo el infinito, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la proliferación de la fibra óptica en las redes de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Esto sería lo que es una red de fibra óptica al uso, desde una red residencial PON, ¿vale? Desde la cabecera de Movistar, por ejemplo, o Telefónica, sin querer decir marcas comerciales, hasta los usuarios finales, pues al final es la ODN que llamamos, que es la Optical Distribution Network, que es la red de distribución óptica, pues es una red pasiva que transcurre por galerías, por cámaras de registro, por arquetas, por conductos, por fachada, por postes, etcétera, hasta que llega a nuestro edificio. En nuestro edificio llega un repartidor al RITI, ¿vale? Y desde el RITI pues, se distribuye también por las canalizaciones del edificio hasta las viviendas finales, tanto en edificios como por interior, como es este caso, o por fachada, como es el edificio este de aquí, o ya sea viviendas unifamiliares, también
viviendas unifamiliares o adosados, etcétera, pues también tienen infraestructura de comunicaciones para montar este tipo de redes de fibra óptica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que más tocáis vosotros en vuestro campo? Pues al final en el sector distribución lo que más se toca es lo que son las ICTs, lo que está normativizado, ¿de acuerdo? Pues tanto para edificios, como ICT de edificios, como para viviendas unifamiliares. La ICT ya sabréis lo que es, al final es una infraestructura común de telecomunicaciones, ¿vale? Es todo conductos, canalizaciones, cables, etcétera, que permite que un edificio, una zona residencial, pues tenga acceso a esos servicios de comunicaciones. Y es la última milla de una red de comunicaciones PON, ¿vale? De una operadora. Lo que pasa es que estas redes o este tramo final cercano al usuario que anteriormente pues construía las mismas operadoras, pues ahora lo que son los instaladores pues tenéis la potestad o la posibilidad de montar estos sistemas y certificarlos, estas instalaciones y certificarlas. ¿De acuerdo? Tanto en vertical como en horizontal. ¿Vale? Esto es lo mismo, es una ICT, pero es para adosados. ¿De acuerdo? Al final es lo mismo que en un edificio en vertical, pero la única diferencia es que es la forma de verlo. Esto lo ves en horizontal y los edificios están en vertical. ¿De acuerdo? ¿Qué características nos está pidiendo la normativa de la ICT para los productos de fibra óptica que instaléis en ella? Pues están pidiendo fibra monomodo, que sea la variante G657 A2 o B3, ¿vale? Pues esto es porque es un tipo de fibra que aguanta bastante bien o soporta muy bien las curvaturas, ¿de acuerdo? Puedes curvarla mucho y la atenuación que va a sufrir la fibra pues va a ser muy, muy leve. Y compatible con la fibra I2T G652, ¿vale? Que son las que monta la operadora en la ODN que habíais visto en las transparencias anteriores, ¿de acuerdo? Por entenderlo de alguna forma, pues desde la cabecera hasta lo que sería la arqueta de entrada del edificio, la operadora monta fibra G652 y vosotros en el tramo final montáis siempre fibra G657. ¿Vale? Porque para interiores y para ramificaciones finales, pues al ser más flexible permite mejor doblarse, etcétera, y tiene mejores propiedades a la doblez. Los cables tienen que ser completamente dieléctricos, no tener ningún componente metálico en su interior, y el comportamiento frente al fuego tiene que ser de CAS2 de 2 a 2, ¿vale? Lo marca por normativa. ¿De acuerdo? Esto simplemente es que cuando haya un incendio, pues los cables, al tener esta clasificación, pues no propagan la llama, ¿de acuerdo? No propagan el incendio. La fibra óptica pues deberá soportar los niveles de carga y tracción exigidos en la normativa, sin deformaciones y sin aumento de la atenuación. Según el tipo de cable, pues te piden un nivel de carga y un nivel de tracción. No los he puesto aquí, pero se puede consultar el BOE y lo podéis conocer. ¿De acuerdo? Y en cuanto a los conectores que se usarán para conectar estas fibras ópticas, pues van a ser del tipo SC-APC, ¿vale? Que son el color verde que veis aquí en el fondo de la imagen. El pulido APC es el pulido angulado y lo que nos aporta son unas pérdidas de retorno pues mayores a 60 dB, que esto es muy importante para redes PON de larga distancia. Pues considera que al final, desde la cabecera hasta el usuario final, pues a lo mejor tengo 5 o 6 kilómetros de red de fibra óptica. Pues es necesario en estas redes de fibra óptica con tanta conexión intermedia, pues que los conectores sean con pulido APC para evitar reflexiones hacia la cabecera y que no se pueda dañar los equipos o que
aparezcan interferencias en los datos transmitidos o en la información transmitida por la operadora. ¿De acuerdo? Bueno, por la operadora y por los usuarios finales, obviamente. La topología que nos están pidiendo en las ICT son, pues tenemos dos opciones, en estrella o construir la red en estrella o en árbol o rama, ¿vale? Para PAUs menor o igual que 20, pues tienes la posibilidad de construir la red en estrella, en la que instalarás cables de fibra óptica desde lo que es el RITI hasta el PAU, ¿vale? Cables de fibra óptica individuales hasta cada usuario final, ¿vale? Lo que son acometidas individuales de 2 fibras hasta cada usuario final. Y cuando el número de PAUs es mayor de 20, pues tenemos la opción de instalar cables multifibra desde lo que es el RITI, subiendo por la vertical y seccionándolos en los registros secundarios para empalmarlos con acometidas a clientes final, o si los conductos nos lo permiten en la ICT, pues tenemos hasta la posibilidad de que aunque el número de PAU sea mayor de 20, pues seguir manteniendo las acometidas desde el RITI hasta el usuario final. ¿De acuerdo? Esto es un esquema y un planito habitual de lo que sería un proyecto de ICT. En la parte izquierda veis el edificio en vertical y en la parte derecha es un plano de planta de una de las plantas del edificio. Bueno, en este caso, como el número de paus es 21, pues según normativa puede utilizar cables multifibra y es lo que han hecho en el proyecto. Y en el, perdón, y en el registro principal, en el RITI, pues han instalado un repartidor pues, con tantas posiciones como PAUs vaya a tener en el edificio. Pues, en este caso eran 21 viviendas, pues 21 por 2 posiciones, porque son 2 posiciones por vivienda, pues 42 viviendas y si no he contado mal, 42 posiciones, ¿de acuerdo? Irían aquí en el PAU. ¿De acuerdo? Creo que en este caso creo que hay alguna más porque han puesto alguna de reserva. ¿Vale? Y en las estancias principales, aquí, ¿qué vamos a ver? Pues que desde el registro de planta, pues salen las acometidas individuales hasta el PAU. ¿Vale? Aquí en planta hay 1, 2, 3 y 4 viviendas. Desde el registro secundario salen las acometidas hasta el PAU de acceso al usuario, el punto de acceso al usuario en la vivienda. Y aquí es donde se instalaría la roseta óptica y desde este punto, pues en la última revisión de la normativa de ICTs, pues ya se dice que además tengo que tirar un cable de fibra óptica desde el PAU hasta lo que es el salón del edificio, ¿vale? Donde se instala ahora un nuevo punto de fibra óptica, de conexión de fibra óptica. ¿Vale? Ahora más adelante veremos qué tipo de puntos se instalan aquí, qué tipo de productos se instalan aquí. Vale, esto es lo mismo que habíamos visto antes, ¿de acuerdo? Es un esquemita ampliado de lo que es, os lo marco, esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Lo que es el registro principal, ¿vale? El registro secundario y el PAU. Entonces, ¿qué tipo de productos están destinados o de nuestros productos están destinados a cada ubicación? Pues, por ejemplo, para el registro principal tenemos la opción, el registro principal al final va a llegar el operador y va a montar su caja de conexión, ¿de acuerdo? Que es esta que veis aquí abajo. Esto es lo que normalmente o hasta hace poco tiempo montaba el operador Telefónica, Movistar, Yastel, quien fuera, en el RITI de una ICT. ¿Vale? Aquí terminaba su cable de fibra óptica y daba aquí continuidad a su instalación para que
el instalador de la ICT montara su caja de conexión y hiciera el parcheo con el repartidor del operador, ¿de acuerdo? Y esto daba servicio al final al resto de la instalación. Pues tenemos la opción de montar este tipo de módulos que son idénticos a los que montaba el operador. Se llaman módulos multioperador. ¿De acuerdo? Y en la última revisión de la normativa, pues también nos han dado la opción de empezar a montar pues racks de interior. ¿De acuerdo? Entonces el operador llegaría aquí al rack de interior y montaría una bandeja con sus terminaciones de fibra óptica en SC-APC, y cuando fuera el instalador, para montar la parte del edificio, pues lo mismo, instalaría aquí una bandeja con tantas posiciones como le hicieran falta para cubrir las necesidades de la... a los registros secundarios. Sí, hola. Disculpa. Intentad silenciar el micrófono si no queréis comunicar nada, por favor, porque si no es un jaleo. Gracias. Nada, el registro secundario, pues el tipo de productos que se suelen utilizar pues son unas cajitas de segregación, ¿vale? Yo intervengo lo que es el cable riser, que se suele llamar, que es un cable multifibra que sube por la vertical del edificio. Abro el cable y empalmo las fibras que me hagan falta para llevarlas hasta el punto de acceso al usuario. Pues para este tipo de registros secundarios tenemos unas cajitas de segregación muy pequeñas o de tamaño reducido, pues para instalarlas en estos puntos. Bueno, son estos 3 tipos, además de otros que tenemos en catálogo, que lo podéis consultar con más detenimiento, ¿de acuerdo? Y para lo que es el punto de acceso al usuario o el PAU, pues tenemos, es donde iría la roseta óptica, y tenemos varias opciones también. Pues tenemos rosetas cableadas, en este caso montáis aquí la roseta y el cable, pues si es sin conector, lo podéis llevar hasta la caja de segregación de planta y fusionarlo con el cable riser. O en caso de que sea una caja cableada con cable, ¿vale? En este caso en cascada, para que pase por los conductos fácilmente, pues tenéis la opción de conectarlo aquí en una caja de segregación con conectores SC-APC, o la opción de pasar de largo del registro secundario y conectarlo directamente en el registro principal, ¿de acuerdo? Y bueno, la última es lo mismo que el anterior, el último modelo, pero con cable armado, pues que en determinados casos pues resulta interesante para evitarte problemas en futuros mantenimientos, etcétera. De acuerdo, y las rosetas pues meramente al uso sin cableado, y rosetas con píctel ya precableadas con píctel, pues para que si utilizáis al final acometidas sin conectorizar, etcétera, pues que podáis fusionar estos pícteles que llevan internamente en la roseta, en la caja de segregación y en el repartidor principal. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues para el tema de cables por los conductos o por la canalización principal, pues tenemos la opción de los cables multifibra o cables riser de 24 o 48 fibras, ¿de acuerdo? Y para lo que serían las canalizaciones horizontales o secundarias, tenemos lo que son los cables de acometida bifibra, ¿de acuerdo? Tanto para interior, blanquito, como para exterior, que en algún caso se puede usar cuando hay tramos por exterior en lo que es la canalización secundaria, ¿de acuerdo? Y lo que os decía, pues este cable de acometida puede llegar hasta aquí, hasta lo que es el registro secundario, o puede llegar desde el PAU hasta el registro principal, depende cómo hayamos planteado el proyecto de la ICT. ¿De acuerdo? Y aquí, a modo de resumen, pues tenéis todas las fibras, todas las rosetas de fibra óptica que os he
que os he nombrado, o al menos las más características que se suelen usar en este tipo de infraestructura. Y aquí un ejemplo de lo que os comentaba anteriormente es el BAT que va en el salón de la vivienda, ¿de acuerdo? Al final es como un empotrable, ¿de acuerdo? Donde tú aquí pondrías un conector SC, APC, ¿de acuerdo? Y el usuario pues podría conectar aquí el ONT del operador que le instalará el operador, ¿vale? Para darle un poquito más de versatilidad a la operadora a la hora de conectar sus equipos terminales. ¿De acuerdo? Cuando se instala la roseta en el PAU, pues la operadora se ve obligada a instalar el ONT en el PAU, o a veces no cabía, tiene que hacer historias extrañas, y si le da la posibilidad pues, de alargar esa red desde el PAU hasta el salón o el comedor del usuario, pues le da más versatilidad a la operadora. La operadora puede llegar con su instalador y decir, oye, pues mira, te voy a montar el ONT en el salón pues porque está céntrico en la vivienda, y al final como vas a usar la conexión Wi-Fi, pues vas a tener mejor cobertura si te lo instalo en el centro del salón, ¿de acuerdo? Estos serían los productos para la parte de arriba, para cajas de distribución, para los registros secundarios, las pequeñitas que os había dicho. ¿De acuerdo? Y esto lo mismo, pero para los registros principales, que ya lo habíais visto en la anterior transparencia. Y para el tema de soluciones residenciales o para ICTs en horizontal, pues son los mismos productos. La única diferencia que podríamos ver aquí pues es que a lo mejor en este tipo de adosados o de zonas residenciales pues te toca hacer alguna instalación de algún equipo en intemperie, ¿de acuerdo? Pues tenemos racks preparados para su instalación en intemperie, ¿de acuerdo? Como son estos de aquí. Nada, todo el tema de cableado, pues el cable RISE de 24-48 fibras, estos son los multifibra y estos son los bifibra, que serían las acometidas a los usuarios, que disponemos sin más productos para tema de ICTs, pues lo que serían los latiguillos finales de conexión o los latiguillos de parchón en el registro principal, ¿vale? Tanto armados como estos blanquitos, amarillos, para gustos los colores. El tema de adaptadores, pictes para fusionar o conectores mecánicos, ¿vale? Conectores de instalación en campo, ¿de acuerdo? Esto es para finalizar la fibra óptica sin tener que fusionar. Le pones en la punta de la fibra óptica este tipo de conector y ya tienes posibilidad de conectar a paneles SC. ¿De acuerdo? Y luego todo lo que serían productos de fusión o de empalme, ¿vale? Lo que es la fusionadora, empalmadoras mecánicas con sus empalmes mecánicos y todas las herramientas que se necesitan pues, para trabajar la fibra óptica o las instalaciones de fibra óptica, pues que sepáis que las podéis encontrar en nuestro catálogo. ¿De acuerdo? Eso es un breve resumen de las redes residenciales industriales. Pues os voy a hablar un poquito de por qué se utiliza la fibra óptica en las redes industriales, ¿vale? Porque poco a poco va ganando adeptos la fibra óptica en redes industriales. Pero al final son muchas las ventajas de la fibra óptica. Pues el diámetro y peso reducidos, lo que facilita su instalación, que son cables con mucha flexibilidad. Son inmunes, la fibra óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y interferencias por radiofrecuencia, ¿vale? Eso hace que las comunicaciones sean mucho más fiables en un entorno industrial. Bajas pérdidas, con lo cual yo puedo transmitir mis señales a largas distancias con un gran ancho de banda, ¿de acuerdo? Además de transmitir a larga distancia, pues puedo garantizar que los anchos de banda de las señales que transmita pues gocen de ese alto ancho de banda y las velocidades de transmisión sean enormes. Y por último, la estabilidad
frente a las variaciones de temperatura. Pues en entornos industriales suele ser importante que los cables o las redes que montemos pues, sean lo menos permeables posible a variaciones de temperatura o fenómenos atmosféricos adversos, etcétera, etcétera. Y con la fibra óptica pues tenemos la posibilidad de evitar o de tener esa estabilidad frente a variaciones de temperatura pues que pueden provocar los equipos que se calientan, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, pues si la red que estáis montando pues requiere de una seguridad extra, pues con fibra óptica, de momento no hay forma de pinchar la información que se transmite a través de las redes de fibra óptica. ¿De acuerdo? Pues todo esto lo hace óptima pues para sistemas de comunicaciones industriales como puede ser Modbus, Profibus, sistemas SCADA, Ethernet IP, etcétera, etcétera. Y no solo para comunicación de equipos, sino pues, también se utiliza para aplicaciones de seguridad, control de accesos, señalización, computación, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que tiene múltiples aspectos y múltiples ventajas y múltiples usos la fibra óptica para entornos industriales. ¿En qué áreas de negocio podéis encontrar fibra óptica o dónde se está empezando a mover la fibra óptica? Bueno, o si buscáis oportunidades de negocio en vuestro día a día, pues plantas energéticas, ya sea fotovoltaicas, eléctricas, nucleares, cualquier tipo de planta energética, petrolífera, los centros logísticos también. Plantas para gestión del agua. Más adelante veremos un ejemplo de una central hidroeléctrica o una presa de regulación de caudales, ¿vale? Pues te he montado también una red de fibra óptica. Para lo que son plantas de producción y fabricación, ¿vale? Pues lo que es automoción, farmacéuticas, alimentación, todo. El tema de las minas también está teniendo bastante proliferación, la fibra óptica en las minas, para el control de tráfico rodado, para puertos y para redes de ferrocarril. En estos sectores es donde se está evolucionando hacia la fibra óptica y donde posiblemente encontréis alguna oportunidad de negocio en breve o en un futuro. Si os dedicáis a temas de instalaciones industriales, obviamente. Si no os dedicáis, pues siempre podéis empezar a ello. ¿Vale? Pues características que suelen pedirnos en las redes de fibra óptica industriales. Pues al final lo que os preguntarán siempre o lo que os preguntaréis siempre o lo que debéis conocer en definitiva es qué tipo de fibra óptica nos está demandando la red industrial que vayamos a montar. ¿Y cómo lo sé? Pues dependiendo de la velocidad que me requieran las aplicaciones soportadas y las distancias necesarias para esos enlaces de comunicación, pues tendremos que un tipo de fibra óptica es más apta o menos apta para la red industrial. Pues tenemos la opción de fibra monomodo y dentro de la fibra multimodo, pues tenemos diferentes variantes de fibra multimodo, ¿vale? La OM1, OM2, OM3, OM4, OM5. ¿Cuál es mejor y cuál es Hola, peor? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues depende de la aplicación. Si necesito aplicaciones que trabajen en Fast Ethernet, pues tanto la fibra monomodo como cualquiera de las multimodo, pues puedo crear enlaces de 2000 metros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que pasa es que con la OM1 pues tendré un ancho de banda más limitado que con la OM2, por ejemplo, ¿vale? Que es 0,5 GHz por kilómetro y mucho menor que las fibras monomodo, que son 100 GHz por kilómetro. ¿De acuerdo? Pero como no solo cuenta esto, la aplicación, la velocidad de la aplicación y la distancia, sino que también un parámetro fundamental va a ser el tema del
del presupuesto que manejéis a la hora de montar la red, o el presupuesto que se maneje a la hora de montar la red, pues que sepáis que las fibras multimodo, los sistemas de comunicación con fibra multimodo, al final son más económicos porque la electrónica que se necesita es más barata. Entonces, fibras multimodo trabajan con electrónica, con láseres LED y VCSEL, que son componentes mucho más baratos que la electrónica que utiliza la fibra monomodo, que son fuentes Fabry-Perot, Distribute Fiber, Fiber Bragg, ¿vale? Láser distribuido, o los láseres DBR, ¿de acuerdo? Entonces, pues fundamentalmente esos van a ser los parámetros limitantes cuando vais a afrontar este tipo de proyectos. Vale, aquí os he puesto también pues aplicaciones a 40 gigas y a 100 gigabits, 100 gigabits Ethernet, pero realmente esto en la actualidad en redes industriales pues no tiene cabida. ¿Vale? Pues los proyectos habituales os quedaréis en aplicaciones Fast Ethernet, 1 gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet como mucho. Vale, aunque poco a poco todo esto irá evolucionando, obviamente, y lo que hoy nos parece 10 gigabits Ethernet nos parece que va rapidísimo, pues el día de mañana lo consideramos que va bastante lento, porque estaremos trabajando ya en 100 gigabits Ethernet en redes industriales y en otros entornos. Seguimos. Otra característica que tenemos que tener en cuenta con las redes de fibra óptica industrial, pues es el tema de la comunicación. En fibra óptica tenemos dos tipos de comunicación, dos tipos habituales de comunicación, o la comunicación simplex o la duplex. La comunicación simplex, ¿qué es la comunicación simplex? Pues al final es que desde un punto hasta otro transmito y recibo por una única fibra. ¿Y cómo consigo eso? Pues de dos formas. O este punto de aquí transmite, eh, el otro escucha lo que le ha transmitido y cuando ya ha acabado de escuchar le transmite la respuesta, con lo cual estaríamos hablando de un sistema de comunicación muy lento, o los dos extremos transmiten y reciben a la vez. ¿Cómo se consigue esto? Pues utilizando diferentes longitudes de onda o transmitiendo a diferentes longitudes de onda. Este emite, por ejemplo, este punto emite en una longitud de onda lambda 1 y recibe en una longitud de onda lambda 2 y por contra este emite en una longitud de onda lambda 2 y recibe en una longitud de onda lambda 1. ¿De acuerdo? Y con eso consigo que los sistemas sean mucho más rápidos. No tengo que esperar a recibir, escuchar y luego transmitir mi respuesta, sino que es una comunicación más fluida y totalmente duplex, full duplex. ¿De acuerdo? Y otro tipo de comunicación habitual en redes de fibra óptica industriales es la comunicación duplex, ¿vale? En el que para transmitir y recibir a la vez, pues en lugar de usar una única fibra y separar la comunicación en diferentes landas, lo que voy a utilizar es utilizar una única longitud de onda o lambda y separar lo que es el medio físico. Voy a utilizar una fibra desde este punto hasta aquí para transmitir mi información y que éste la reciba. Y voy a utilizar otra fibra separada desde este punto hasta aquí para transmitir mi información y que el punto opuesto la reciba. ¿De acuerdo? Y esto es lo que se suele utilizar en redes de fibra óptica industriales. Por eso muchos de los problemas cuando nos llaman y nos dicen, oye, que el equipo no me funciona, no tal. ¿Has comprobado que el emisor está conectado con el receptor y el receptor está comunicado con el transmisor de forma cruzada? ¿Vale? Suele ser el 90% de los casos en los que de las consultas que nos vienen cuando un equipo no funciona. Y es justamente por esto, ¿vale? Porque
al del receptor. ¿De acuerdo? Lo de las longitudes de onda, al final, para que lo entendáis si no habéis trabajado mucho con este tipo de jerga, pues al final es como el espectro radioeléctrico, ¿vale? Pues por ejemplo, la Guardia Civil pues transmite en la banda de X megahercios, pues tú, si eres un usuario a pie, pues no puedes recibirla, porque además está codificada. Si sintonizas otra banda, pues igual te sale la radio FM, etcétera. Pues es lo mismo, pero en el espectro óptico, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de los tipos de conectores y adaptadores que se usan en redes industriales. ¿Vale? Pues estos 4 tipos son los más habituales, de los tipos de conector y adaptador más habitual en redes de fibra óptica, SC, LC, FC y ST, pero los FC y los ST, al ser roscado o al ser una conexión roscada o de bayoneta, pues me dan esa seguridad extra en entornos industriales, pues que son entornos con mucha vibración, con posibilidad de algún impacto, etcétera, etcétera, pues que estos conectores me dan esa robustez extra que muchas veces requieren este tipo de fibra óptica, de redes de fibra óptica industrial. ¿Vale? Son los más habituales, pero no significa que no se usen estos tipos de conexión en redes industriales, ¿vale? Pero el FC y el ST son los más habituales. Y luego, pues para entornos a lo mejor que están a la intemperie, pues ya existen conectores específicos estancos, ¿vale? Que posibilitan la conexión a la intemperie, ¿de acuerdo? Tanto para conectores como para adaptadores. Porque uno de los temas principales que degradan una comunicación óptica es la suciedad y la humedad en las conexiones de fibra óptica. Entonces, si el conector de fibra óptica lo tengo totalmente limpio, mi red funcionará como una perla, ¿vale? Irá fenomenal, pero cuando se me empieza a colar suciedad y humedad en las conexiones, pues esa calidad pues, se puede degradar. Y el tipo de pulido que se utilizan los conectores, ¿vale? No solo es la forma del conector, sino que también en fibra óptica hay diferentes tipos de pulido. Acordaros que en las redes residenciales se utiliza el APC porque suele ser óptimo para redes de largo alcance. En cambio, en redes industriales, pues que a lo mejor el alcance de la red industrial pues es más limitado, no suele llegar a los 2 kilómetros, pues un pulido UPC o OPC pues es más apto, ¿de acuerdo? Eh, entonces, pues al final lo que os vais a encontrar en campo o va a ser que vuestras demandas habituales de producto o de conexión de fibra y de conectores para las redes de fibra óptica industriales, pues van a ser fibra OM1 con pulido PC o fibra OM2 con pulido PC o UPC, o para aplicaciones un poquito más high level, ¿no? Fibra OM3 o OM4 con pulido PC-UPC. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo más habitual que os encontraréis en redes industriales. Y que si no os piden nada, pues en el pliego de condiciones, pues que sepáis que este tipo de productos suele ser el más adecuado al 90% de redes industriales. Otra cosa que es importante tener en cuenta, el tema de los cables, ¿vale? Que sepáis pues que en aplicaciones industriales o en redes industriales, pues los cables suelen estar sujetos o expuestos a veces a sustancias químicas, a condiciones que necesitan tener unas condiciones determinadas de aplastamiento o de soportar el aplastamiento, pues por ejemplo, porque están enterrados bajo tierra y pasan todos los días camiones, tráfico intenso de camiones de 40 toneladas por encima, pues entonces el cable tiene que reunir unas características
que pueda soportar esas condiciones, ¿de acuerdo? O sea, no solo cuando voy a decidirme por un tipo de cable tengo que contar el número de fibras que me hagan falta para tener conectividad de extremo a extremo, sino que tengo que tener pues también un espectro de miras un poco más ancho para saber que ese cable que estoy instalando pues el día de mañana en el entorno en el que va a estar pues no sufra ningún desperfecto, ¿de acuerdo? Pues entonces, pues este tipo de características son los que se suelen cotejar o que se suelen barajar a la hora de elegir un cable, para que sea capaz de tener de aguantar descargas electrostáticas, diversos comportamientos frente al fuego o a la llama, que sea más o menos flexible para meterlo por el interior de alguna instalación, el tema del impacto, que soporte el impacto y lo mismo, que pueda estar en entornos húmedos o incluso bajo el agua, instalado bajo el agua, en temperaturas extremas, en tensión constante, expuesto a condiciones de ultravioleta o lo que sea, ¿vale? Cualquier característica que se pueda dar en un entorno industrial que si trabajáis en ellos sabréis que son múltiples. ¿De acuerdo? Entonces, pues depende de todas estas características, pues iremos a seleccionar pues diferentes tipos de cable. O podemos seleccionar un cable con armadura metálica, como es este, o un cable para instalación en aéreo con fiador metálico, ¿vale? O otro cable para instalación en aéreo, pero no puedo utilizar un fiador metálico porque resulta que comparte el tendido con cables de alto voltaje, pues el fiador va a tener que ser plástico como este. Otro cable que con armadura dieléctrica, cables autosoportados, pues para vanos de instalación, pues por ejemplo, conectar un edificio con otro en aéreo que estén separados unos 80 metros, pues cables autosoportados, cables flexibles o cables planos. O sea, esto es un breve resumen de los tipos de cable que hay en el mercado para redes de fibra óptica, ¿vale? Sobre todo para redes industriales. ¿Y qué tipologías o topologías, perdón, se suelen usar en las redes de fibra óptica industriales? Pues anteriormente habíamos visto que en las residenciales, no sé si lo había dicho, pero lo digo ahora, eran redes en árbol. En las redes de fibra óptica industriales, pues suelen ser en estrella, en árbol, incluso en anillo o en doble anillo. Pero esto es el mundo ideal. Lo más habitual es que las topologías sean mixtas, que yo tenga conectados equipos en anillo y que luego de un equipo tenga que conectar en árbol con otros equipos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo más habitual es que os encontréis con topologías mixtas, pero no está de menos nombrarlas todas. ¿De acuerdo? Pues esto es un ejemplo de una red de fibra óptica industrial pues basada en protocolos Ethernet y Profibus. ¿De acuerdo? Pues como veis aquí hay un anillo de fibra óptica, ¿vale? Que conecta diferentes partes de la red industrial, ¿vale? Esto sería la sala de control, ¿vale? Comúnmente las redes de fibra óptica industriales, al final en una red industrial lo que intentas es que tienes equipos pues, que están captando datos o de maquinaria o del ambiente, etcétera, etcétera, y esos datos que captan pues todas estas tarjetas de adquisición, etcétera, etcétera, esos datos tengo que ser capaz de almacenarlos y representarlos en sistemas de representación gráfica, pues para analizarlos y saber qué está pasando en mi entorno industrial, ¿de acuerdo? Entonces, pues en este caso, por ejemplo, pues tenemos aquí un anillo de fibra óptica con diferentes nodos. Entonces, en estos nodos lo que se suele hacer es, se realiza la conversión del dominio óptico, ¿vale? Al dominio eléctrico. Entonces, paso de tener una comunicación por fibra óptica a tener una comunicación en el dominio eléctrico, ¿vale? La comunicación en el dominio eléctrico, pues lo más habitual es que utilice cable Ethernet, ¿vale? De la categoría que sea, ¿vale?
y que conecte con mis equipos, o también puede ser el caso de que yo cambie aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí abajo, cambie el dominio eléctrico y hayan unas tarjetas de unos interfaces de conversión de medios también, que además de cambiar al protocolo Ethernet IP, pues me tenga que cambiar a un protocolo específico de la tarjeta de adquisición que esté usando este equipo de la planta industrial, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, al final este equipo transmite A, por decirlo de alguna forma. Aquí va a ser A', esto me lo va a transformar en A sub 2. El conversor me lo va a transformar en el dominio óptico a sub 2'. Esto le llegará aquí y aquí finalmente la sala de control, ese A2', pues me lo interpretará como el dato que era en origen y me sacará la información que yo necesite de ese dato. En definitiva, en redes industriales se utilizan diferentes protocolos, pero al final lo que se suele hacer es una conversión, pues, de dominio óptico al dominio eléctrico, ¿de acuerdo? Y para eso se utilizan este tipo de equipos. Nos vamos a quedar en esta parte únicamente, en esta presentación, porque lo que es pues todo esto de las tarjetas de adquisición, protocolos Modbus, protocolos Profibus, etcétera, etcétera, pues podríamos estar horas y horas charlando, ¿de acuerdo? La parte más fácil realmente es la conversión del dominio óptico al dominio eléctrico. Realmente transmites la señal en una portadora óptica. Cuando llego aquí el equipo, transmito esa señal en una trama IP que es totalmente compatible con cableado de Ethernet que se suele tener en las instalaciones. Y si no es compatible con el cableado de Ethernet de las instalaciones, pues existirá la tarjeta de conversión compatible con el equipo industrial consecuente, ¿de acuerdo? Pues no os preocupéis mucho por eso. Es muy complejo, pero tampoco se ve muy complejo, pero no lo es. ¿De acuerdo? Y esto es otro ejemplo, pues una red de fibra óptica industrial, lo que os decía de la presa para la automatización de la presa. También es un anillo, y igual que antes, pues tenemos una sala de control, ¿de acuerdo? En la que mi dominio eléctrico se transforma en este equipo al dominio óptico, ¿vale? Llevo la señal óptica hasta este armario de repartición de fibra óptica y aquí monto mi anillo de fibra óptica, ¿vale? En el cual pues tengo conectado mi sala de auscultación 1, la sala de auscultación 2 y la caseta Howell, ¿de acuerdo? Y luego desde cada ODF pues conectaré con el conversor optoelectrónico correspondiente para, de nuevo, pasar al dominio eléctrico y enviarle la señal a la cámara, o que la cámara me envíe la señal y yo transmitirla, o al revés, o desde esta pantalla de control, pues yo enviar mis comandos hasta donde sea, pues hasta la sala de administración y que aquí los registre, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues veis que han instalado la red con una fibra óptica multimodo, ¿vale? Creo que era OM2 de 12 fibras ópticas para conectar todo, hacer todo el anillo de fibra óptica. ¿De acuerdo? En otro ejemplo, pues redes de fibra óptica industrial en parques fotovoltaicos, que ahora están tan de moda. Pues también se utilizan anillos de fibra óptica en lo que es la comunicación entre el power center, la subestación de planta y lo que es las salas de control. Suelen estar comunicados por anillos de fibra óptica. Y lo mismo, pues en este punto de aquí, en el power center, es donde en el armario de comunicaciones paso del dominio óptico al dominio eléctrico,
para poderme comunicar pues con las tarjetas de adquisición que estén instaladas en los string boxes, ¿vale? Veis unos equipos pues para detectar la velocidad y dirección del viento, para el sensor de irradiación, para el tema para saber la temperatura del panel, diferentes datos de sensores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto son señales eléctricas que en este tramo de la red se pueden mandar, ya sea a través de una red de fibra óptica, de una red wireless o de una red de Ethernet o incluso de una red, con una red serie, ¿de acuerdo? Se mandan a lo que es el Power Center y aquí en el Power Center pues se hace la conversión de ese dominio eléctrico al dominio óptico y se transmite la señal hacia el centro de control. Vale, son diferentes entornos, pero en definitiva el tipo de funcionamiento es idéntico en todos los entornos. Entonces, más allá de los ejemplos anteriores que eran un poquito más complicados, pues podéis encontrar desde la red más básica de red industrial, que únicamente consiste en conectar eh, un rack con otro rack, ¿vale? Un sitio con un sitio remoto, con otro sitio remoto, ¿vale? En el que yo tendré pues mi switch que me cambiará con puertos de fibra óptica, que me cambiará del dominio eléctrico al dominio óptico. Este switch se conectará por medio de latiguillos de fibra óptica con una bandeja, ¿vale? Y esta bandeja irá conectada con la bandeja del extremo contrario a través de un cable de fibra óptica como los que habíamos visto en las transparencias anteriores. ¿Vale? Todos estos son los equipos de conectividad que tenemos, adaptadores, patchcos, etcétera. Los tipos de bandeja, pues que se suelen usar en este tipo de instalaciones, switches también con puertos de fibra óptica y lo que podrían ser también unos switches más preparados para entornos industriales, también con puertos de fibra óptica, con SFPs, ¿de acuerdo? Aquí otro ejemplo en el que, en este caso, pues los switches no tienen SFP, no tienen puerto de fibra óptica, pero yo puedo hacer la conversión a la fibra óptica por medio de unos conversores optoelectrónicos, ¿de acuerdo? Entonces yo conecto mi puerto RJ45 con el puerto de RJ45 de este conversor de medios y por este puerto de aquí le instalo un mini GBIC que se llama, que es el transmisor receptor para el enlace de fibra óptica. Entonces, este transmisor lo conectaré mediante un latiguillo con mi bandeja de conexión. Aquí llegaré con el cable de fibra óptica, que a su vez pues lo pinto. A ver, estoy aquí, ¿vale? Entonces yo conecto, no sé dónde estoy pintando, aquí. Bueno, pues no me deja pintarlo. Bueno, en definitiva, lo pongo con el puntero láser. Vale, yo aquí acabo mi cable de fibra óptica, que puede ser este tipo de cable de fibra óptica, por ejemplo. Acabo mi cable de fibra óptica en esta bandeja, lo fusiono con un píxel y lo llevo aquí al panel de conexión para darle conectividad, ¿vale? Para darle la posibilidad de conectividad a un conector SC-PC, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Y en el otro extremo, pues lo llevo aquí a otro tipo de producto que también es válido, que es una caja mural, donde acabo mi cable de fibra óptica y también lo fusiono o lo empalmo con un píxel y lo dejo en este panel de conexión, donde yo conectaré a su vez un patch cord que conectará pues con este mini GBI que está insertado en el conversor de medios y este conversor de medios pues ya del puerto de RJ45 pues ya pasa a conectarse en este caso con el punto de venta o con el departamento de electrónica, con la base de accesos la base de inventario, base de datos de inventario. ¿De acuerdo?
Estos serían los tipos de conversores optoelectrónicos que tenemos. Estos son con conectores integrados. Este, por ejemplo, ya lleva los conectores SC integrados. Este lleva ST. ¿Vale? Y estos son otros módulos que llevan el slot para ponerle los mini GBIC. Y entonces puedo usar el mismo conversor optoelectrónico, pero en este caso puedo elegir si le pongo un transmisor receptor multimodo o un transmisor receptor monomodo. ¿De acuerdo? Depende de la necesidad del proyecto. Y los cables de fibra óptica pues que tenemos también en nuestro catálogo, multimodo, monomodo, etcétera. En cuanto a envolventes, pues tenemos envolventes para interior, para la terminación de los cables de fibra óptica o para empalmes intermedios, y lo que son envolventes de exterior. Pues que sepáis que en entornos industriales pues también cabe la posibilidad en determinados momentos de hacer estos empalmes o estas instalaciones en entornos a la intemperie, y entonces pues se requiere de unos tipos de envolventes pues con mayor protección IP o con determinadas cualidades frente a impactos, etcétera, etcétera. Y por último, les quería hablar de las redes PON industriales, ¿vale? Lo que se llama FTTM, que es Fiber to the Machine, ¿vale? Que al final es aplicar el concepto de redes de fibra óptica pasivas, pero a lo que son las redes de fibra óptica industriales. Entonces, como veis aquí, pues tengo mi centro de control o de gestión, una cabecera, una OLT, que se llama, perdón, ¿vale? Y una red de distribución pasiva, ¿eh? a, eh, a través de splitters, ¿vale? Lo que es una red PON al uso, ¿de acuerdo? Lo mismo que se está usando en redes residenciales, pero aplicado a entornos industriales, ¿vale? Y bueno, pues entonces pues con este tipo de red pues también tengo acceso a aplicaciones como el control de la producción, distribución de la energía, displays de información del estado de los equipos, sensores, cámaras, luces de tráfico, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se está atendiendo a este tipo de redes PON industriales? Pues al final porque aumentan la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones. Entonces, con este tipo de tecnologías, si se produce algún fallo, la conmutación de los equipos, cuando tengo redundancia, veis aquí que tengo redundancia en las comunicaciones, o sea, tengo esta comunicación por aquí que conecta con todo, y por aquí también que conecta con todos los equipos. Cuando se produce falla en este ramal, tengo una muy alta velocidad de conmutación. Entonces me pasa a operar el equipo de backup en menos de 30 milisegundos. ¿Qué pasa además? Pues que tengo cero interferencias electromagnéticas, en lo que habíamos hablado antes. La fibra óptica es inmune a las interferencias electromagnéticas. Esto hace pues que al final se esté optando por redes totalmente pasivas en los sistemas industriales. Es un despliegue flexible de solo dos capas OSI, solo la capa física y la capa de enlace de datos, ¿vale? No tienes que gestionar más allá de la capa de enlace de datos. Son terminales plug and play, o sea, conectar y ponerse a funcionar. Y me permite unas distancias de hasta 40 kilómetros de red industrial. ¿Vale? Imaginaos esto con un sistema de cableado estructurado en una red industrial, la que se puede montar en 40 kilómetros de cableado industrial, inviable. ¿Vale? Y permite, obviamente, una evolución simple de tecnologías basadas en 10G actuales a 50G en el futuro. O sea que habíamos dicho antes que lo que habíais visto con las redes residenciales, se está utilizando la misma red óptica para evolucionar la tecnología. Y utilizo diferentes longitudes de onda en la misma red, pues para compatibilizar esa evolución en tecnologías, ¿vale? Y en las nuevas tecnologías, pues al final lo que voy teniendo es más velocidades de transmisión. Pues esto es lo mismo. Cuando quiero evolucionar la tecnología, que necesito más velocidades, la red
pasiva va a ser siempre la misma. Lo que voy a cambiar son los equipos de transmisión y los equipos de recepción finales. Mientras que si estamos pensando en un sistema de cableado estructurado, pues tienes que cambiar el cable de categoría 6, lo tienes que cambiar a cable de categoría 8. Imagínate, son proyectos inviables totalmente. ¿De acuerdo? Y además este tipo de redes pues te permite unos sistemas de operación y mantenimiento inteligentes, ¿vale? Te permiten que una única red albergue la gestión de todas las aplicaciones, ¿vale? Y te permite pues tener una gran precisión en localización de fallos también. Estos equipos pues cuentan con una especie de OTDR, de localizador de fallos por frecuencia o por longitud de onda, ¿vale? Que están monitoreando constantemente la red de fibra óptica, ¿vale? La red pasiva. Entonces, en el momento que se corta un enlace, pues sé en qué punto exacto se ha producido ese corte y puedo enviar al operario de mantenimiento a repararlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué es esto aplicable? Pues para estaciones de metro se está empezando a aplicar, ¿vale? Para autopistas, para intersecciones de tráfico también, para Electric Power Tunnel, esto es para redes de electricidad, ¿vale? Para las grandes eléctricas. También se está utilizando, se está empezando a meter este tipo de redes y para para factorías, pues también se está empezando a meter este tipo de redes. ¿De acuerdo? Y incluso para autopistas. Pues imaginaos aquí, pues que es una autopista de pago, pues la concesionaria tiene control, pues tanto de lo que es las estaciones de servicio, de gasolineras, como de las áreas de servicio. Postes a lo largo de su autopista, pues para montar radares, para montar cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera. Y todo a través de fibra óptica. Y todos estos servicios se gestionan desde un mismo punto de control, ¿vale? Porque diferentes aplicaciones o diferentes telefonía, vídeo, datos, etcétera, se transmiten a través de la misma red óptica. Entonces es mucho más fácil la gestión y la monitorización de los servicios. ¿De acuerdo? Aquí os tenía puestos unos cuantos vídeos de lo que es las aplicaciones así en bonito, vídeos comerciales. Os los pongo, fijaos únicamente como recomendación en uno de los vídeos porque al final, comercialmente, lo que pretenden ilustrarnos los vídeos es que pues, las necesidades en una red de fibra óptica industrial, pues se disminuye los espacios requeridos, a la cantidad de espacio requerido, el cableado pues es menor, se necesita menos cable, eh, son más robustas a interferencias, ¿de acuerdo? Y son más seguras, son redes más seguras y más fáciles de gestionar, ¿vale? Y finalmente, en cuanto a soluciones comerciales,
Pues porque también se está implantando fibra óptica en las redes comerciales, de soluciones comerciales. Pues justamente por las mismas prestaciones que habíamos dicho en las redes industriales, pero es que además tenemos el plus de que este tipo de redes comerciales necesita soportar aplicaciones ultra broadband, ¿vale? Wi-Fi 6 y tasas de datos de 10, 40 o 100 gigas. También es muy importante el consumo eléctrico del sistema en redes comerciales, y con la fibra óptica, pues al final vamos a conseguir una disminución de un 30% en consumo eléctrico, y lo mismo que os comentaba anteriormente, la reducción de espacio necesario para tanto para equipos, se decrementan un 50% el espacio necesario para equipos, y en un 90% para el espacio necesario para cables. ¿Vale? Y a su vez se reduce el coste de mantenimiento porque son redes más fáciles de mantener. La fibra óptica por sí eh, requiere menos mantenimiento porque es menos propensa a fallas, pero es que a su vez es más fácil de mantener también. ¿Vale? Las áreas de negocio en las que proliferan la fibra óptica, pues pueden ser centros comerciales, edificios de oficina, hoteles, aeropuertos, educación, hospitales, gobiernos y el tema de las smart cities. ¿De acuerdo? Anteriormente, pues teníamos en una red de fibra óptica comercial, si habéis trabajado, pues se montaba lo que solían ser los sistemas de cableado estructurado, ¿vale? En el que, pues, si yo quería conectar dos edificios, pues tenía que montar un sistema vertical de racks con cables de categoría 6, enlazando rack con rack, etcétera, y luego pues conectar estos racks principales con un rack de campus, lo que sería el subsistema de cableado campus, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues estas estructuras o estos sistemas de cableado requieren al final unas inversiones bastante grandes, y son unos sistemas bastante fijos y poco flexibles. Vale. Deciros que habitualmente en estos sistemas, pues la parte donde se solía utilizar, donde se suele utilizar de aquí, entre el rack principal y rack de campus, y en ocasiones en el cableado principal, lo que sería la comunicación del rack principal con los racks de planta. ¿Vale? ¿Qué tipo de fibras ópticas o qué características requieren las fibras ópticas en este tipo de redes comerciales? Pues las mismas que en redes industriales, pero con algún matiz, ¿vale? La tabla, podríamos hablar de la misma tabla, lo único que aquí pues ya hemos hablado que se van a utilizar aplicaciones, si no ahora en un futuro cercano, de 10 gigas, 40 gigas y 100 gigas. Entonces nos estaremos centrando más de mitad de tabla hacia la derecha, ¿vale? En cuanto a distancia. ¿De acuerdo? Y en ese caso también empieza a ser interesante la red monomodo en este tipo de redes comerciales. ¿Vale? En cuanto al sistema simplex y duplex, pues lo mismo, se va a seguir utilizando los sistemas duplex. Y en cuanto a conectores, pues suplimos lo que es la robustez para empezar a primar la simplicidad, rapidez y el coste de este tipo de conectores, los SC o los LC. ¿Vale? Los LC son unos conectores de plástico y los SC son de plástico y son de conexión rápida. Los LC son la mitad de tamaño que los SC, entonces pues puedes adquirir más densidad de conexionado con los LC. ¿Vale? Y los tipos de pulido pues se van a seguir utilizando pulidos PC y UPC, pero en este caso ya nos hemos olvidado de la fibra OM1, y lo más habitual va a ser encontrarnos fibra OM2 con pulido PC-UPC, fibra OM3 o OM4 con pulido PC y UPC. La fibra OM5 todavía no, porque es muy reciente su pero es aplicable también a este tipo de redes, y sobre todo
y también nos podemos encontrar fibra monomodo ya OS2 habitualmente con pulido PC o UPC. ¿Vale? Esta fibra óptica con pulido APC, recuerda que es más para entornos residenciales. Y en cuanto a las características del cable necesario que una rata, aquí es comercial, pues idéntico al industrial, salvo los matices de que se relajan las exigencias del cable, puesto que estamos hablando de entornos indoor controlados, ¿vale? Donde va a primar el comportamiento frente al fuego, que el cable no tenga componentes dieléctricos en determinadas instalaciones, que sean sobre todo cables flexibles, porque van a ser instalaciones en interior normalmente, y que los radios de curvatura de esos cables pues sean lo más pequeños posibles. ¿De acuerdo? Entonces, de todo este abanico de cables, pues al final se reduce considerablemente las opciones. Lo que os decía, los subsistemas troncales, pues es donde vamos a ver sobre todo cables de fibra óptica en los sistemas de cableado estructurado, con una topología en estrella jerarquizada. ¿Y por qué se utiliza cable de fibra óptica? Pues porque para distancias mayores de 100 metros el cableado de cobre Ethernet pues ya no sirve, no me puede garantizar los anchos de banda requeridos, y entonces pasan a ser importantes o tener mayor importancia pues, la fibra multimodo, hasta los 2 kilómetros aproximadamente, según la TIA 568C anexo D, o la fibra monomodo hasta 3.000 metros aproximadamente. Entonces, en estos sistemas de cableado estructurado, donde tengo aquí un MDF o rack principal conectado con otros racks secundarios, ¿vale? En el campus, pues en estos tramos de aquí empieza a ser interesante la instalación de fibra óptica, ¿de acuerdo? Aquí en este esquema también veis eso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis que un subsistema horizontal, esta parte de aquí, pues seguiría siendo con cable de cobre, cable UTP, pero ya la conexión vertical, le llaman aquí, pues ya empiezo a tener la opción de conectarla con fibra óptica. Esto es un ejemplo ilustrativo de lo mismo. Esto sería el rack principal, el MDF, que tiene un switch con puertos de fibra óptica que conectan a estas bandejas de fibra óptica, que a su vez tienen los enlaces a través de fibra óptica hasta cada uno de estos racks secundarios, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Desde aquí hasta aquí, etcétera. Y luego dentro de estos racks, ¿vale? Pues si nos vamos aquí al ejemplo, este rack secundario realmente tendría unos paneles donde le llega la conexión de fibra óptica desde el rack principal, y luego parcheo aquí con los switches con sus puertos de fibra óptica, y estos switches ya a través de sus puertos RJ45 pues ya me dan continuidad con los paneles de parcheo RJ45, que a su vez van conectados a las tomas de los usuarios, ¿vale? Lo que sería un sistema de cableado estructurado habitual. Otro ejemplo similar, pues es lo mismo, aquí un rack principal, ¿vale? En este caso aquí tenemos un rack repartidor telefónica, pues que lleva el tema de la centralita, la telefónica analógica por separado. Pero lo que es el tema de datos, lo mismo, un switch que conecta su puerto de fibra óptica con un repartidor de fibra óptica aquí en la parte superior del rack, ¿vale? Sube por aquí y aquí en la parte derecha veis el ejemplo con los racks de planta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí conecto con fibra óptica y esto tiene enlazado con fibra óptica multimodo con cada repartidor de planta, ¿de acuerdo? Aquí en esta bandejita acabaría. Entonces saco otro pascos de fibra óptica hasta mi switch, lo conecto al puerto de fibra óptica y ya con los latiguillos de RJ45 pues ya conecto a los paneles de parcheo RJ45
que alimentan las tomas de usuario final. ¿De acuerdo? En este caso, pues tenemos también cable UTP que va por la vertical, porque en este proyecto pues, se usaba la fibra óptica como enlace principal y había un backbone de cable UTP, ¿vale? Por si caía la conexión de fibra óptica. Pues, ¿qué productos podemos abordar desde GTLAN o comercializamos en GTLAN para este tipo de sistemas de cable estructurado con fibra óptica? Pues todo lo que son armarios de repartición de diferentes tipos, tanto para rack principal como para rack secundario, de diferentes SUS, ¿de acuerdo? Todo lo que serían los paneles de parcheo, tanto para telefonía como para datos. La horizontal, la 45, latiguillos de parcheo tanto de cobre como de fibra óptica, y lo que serían las bandejas en sí de los repartidores de fibra óptica en bandeja y los switches de fibra óptica, o sea, los switches con puerto de fibra óptica. ¿De acuerdo? Pues que sepáis que todo eso lo podéis encontrar en nuestro catálogo, además de todas estos accesorios para los racks que ya tenemos. Pues cuando montáis un sistema de cableado estructurado, pues que sepáis que se condimenta con este tipo de productos, luces, pasacables, etcétera. Vale, y por último, para finalizar, os quería nombrar las redes POL, que al igual que en redes industriales, pues es el concepto. POL es una red LAN pasiva de fibra óptica, ¿vale? Sin electrónica intermedia, ni switches, ni hubs, etcétera. Lo mismo que habíamos visto en las redes industriales. ¿Y qué motivaciones llevan a implantar este tipo de redes? Pues muy similares a las de los entornos industriales. Al final lo que se pretende es que yo tengo en mis sistemas comerciales pues servicios de televisión, telefonía, Ethernet, servicios Wi-Fi, aplicaciones del Internet de las cosas, etcétera, que habitualmente funcionaban sobre diferente medio físico, la televisión sobre cable coaxial, la telefonía sobre cable de pares, el Ethernet y el Wi-Fi con cable de par trenzado. El Internet este de las cosas, pues normalmente va con módulos wireless, etcétera. Entonces la gestión de todo eso se complicaba. ¿Qué conseguimos con las POL o las redes de LAN pasivas ópticas? Pues unificar todas estas redes cableadas en un único tipo de red de fibra óptica, pues para facilitar el mantenimiento. Otra motivación, lo que habíamos hablado, los sistemas de cableado estructurado habituales, o lo que os he enseñado anteriormente, son dificilísimos de ampliar y de mejorar. O sea, cuando quiero ampliar una red de cableado estructurado, tengo que volver a sacar los planos, romperme los cuernos y hacer mil historias para saber cómo voy a hacerlo. Y a su vez, si quiero mejorar la categoría ya o la velocidad de conexión, apaga y vámonos, porque ya tengo que empezar a sustituir incluso cableado y equipos y de todo. ¿Vale? Cosa que no pasa o que es más plausible con las redes POL de fibra óptica. Y por último, la limitación de los 100 metros de los cables de cobre de par trenzado de toda la vida. Y aquí en este gráfico no se ve muy bien, pero lo muestro. Las evoluciones que han ido habiendo de 1 giga de velocidad de transmisión a 2,5 gigabits por segundo, a 5 gigabits por segundo. Estamos evolucionando a 10 gigabits por segundo, pero ¿qué pasa? Que el alcance máximo en este tipo de cables de cobre siempre se ha quedado en 100 metros, lo que complica las redes, porque tengo que cada 100 metros pues montar ahí equipos nuevos, regenerar ya lo diré, regenerar las señales o
etcétera, ¿vale? Pues para que mi sistema de comunicaciones pues funcione, pues que alcance más de esos 100 metros. ¿De acuerdo? Entonces, además de esas motivaciones, pues lo mismo que habíamos visto en los sistemas industriales. Estas redes POL pues, soportan aplicaciones ultra broadband, disminuyen el consumo eléctrico y disminuyen el coste de mantenimiento y el espacio necesario para la instalación de equipos. Entonces, como veis aquí en este ejemplo, pues yo tengo todo este tipo de aplicaciones, vídeo bajo demanda, tema de seguridades, sistemas de voz, lo que serían servicios de voz, tema de wifi, sistemas de gestión, etcétera, y videoconferencias, tema de educación, circuito de televisión cerrado, pues bases de datos, almacenamiento en cloud, etcétera, pues todo ello lo gestiono o soy capaz de establecer comunicaciones a través de una red de fibra óptica pasiva con el extremo lejano, que pueden ser hoteles, oficinas, el sector de educación, el sector de transporte o Smart Cities o Safe Cities, ¿vale? Simplemente montando los equipos que hacen falta en este tipo de entornos, ¿de acuerdo? Pero la red siempre va a ser una red óptica pasiva con las ventajas que habíamos visto anteriormente, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues si necesito televisión por satélite, pues multiplexo la señal de televisión que me viene del satélite con mi señal de GPON y ya tengo aquí televisión por satélite pues para darle a los usuarios del hotel, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y todo a través de una red óptica. Entonces, pues lo que habíamos hablado, pues los campos de educación es aplicable esto, ¿vale? Pues para conseguir 100 megabits por segundo donde sea, un terminal por habitación y al final la provisión de los servicios pues se reduce de un mes pues a un día prácticamente. Son terminales plug and play y muy fáciles de gestionar y de dar de alta en los sistemas de gestión. ¿Vale? Para hoteles lo mismo, pues reduzco el CAPEX y el OPEX en un 30%, ¿vale? Y consigo pues que las calidades de las comunicaciones sean óptimas. En aeropuertos también es aplicable, ¿vale? Todos estos ejemplos más que nada para que veáis pues que la prospección futura o lo que se pretende hacer en los próximos años, ¿de acuerdo? Donde la fibra óptica va a empezar a moverse o está empezando a moverse y oportunidades de negocio que podéis tener vosotros en un futuro cercano. ¿Vale? Aeropuertos, pues lo mismo, instalamos nuestro sistema de fibra óptica, ¿vale? Pues para la gestión de los paneles de información, para darle servicio de internet, telefonía y televisión a los duty free, para darle el wifi a los a las salas de espera de los aeropuertos, incluso para controlar lo que es el sistema el circuito de televisión cerrado para el tema de seguridad de los aeropuertos. ¿Vale? Y el tema de las Smart Cities, pues prácticamente lo mismo. Yo puedo montar aquí postes con cámaras, etcétera, pues para tener la ciudad totalmente controlada por cámaras. Lo que, si os acordáis, hace un tiempo venían las noticias de China, que habían empezado a poner estos tipos de sistemas pues para tener monitorizados a sus ciudadanos y, bueno, consecuentemente, pues la criminalidad en la ciudad pues se había reducido en un porcentaje bastante elevado. ¿Vale? Para el tema de hospitales, pues más de lo mismo. Y para edificios de oficinas, ¿de acuerdo? Los vídeos de presentación y con esto ya pues finalizamos. Vais a ver en cualquiera de los vídeos, pues al final lo que estamos consiguiendo es una reducción de espacios, una reducción
de la necesidad de energía que se tiene que consumir, ¿vale? Que la red sea totalmente evolutiva, o sea, que yo pueda ampliarla fácilmente. Las distancias que se alcanzan con las redes, pues ya no están limitadas a los 100 metros, estamos hablando de kilómetros, ¿vale? Y la seguridad, por ejemplo, en entornos de hospitales, pues tener redes que son inmunes a interferencias, pues imaginaros para equipos de diagnóstico en salas de operación, etcétera, pues es importante también, al igual que en aeropuertos. Un fallo en la comunicación, pues cuando el avión va a despegar, la interferencia puede ser. ¿No? Pues nada, esto era todo lo que os quería contar, ¿de acuerdo? Para que conocierais un poquito los productos que movemos en GTLAN o que comercializamos y un poquito las expectativas de futuro que tenemos nosotros en el campo de la fibra óptica, de las redes de fibra óptica, pues para que sepáis, seáis conocedores y que busquéis oportunidades de negocio, obviamente, en esos campos, ¿vale? No quería acabar sin agradecer a Appien, pues, este tiempo que nos ha dado, pues, para compartir nuestro conocimiento, nuestra perspectiva del mercado con vosotros y, bueno, esperando que en breve, pues, podamos seguir haciendo este tipo de eventos que a nosotros particularmente nos resulta muy interesante.